Dios te bendiga de una manera muy especial. Damos gracias a Dios por su eterno amor, por su eterna misericordia. También le damos gracias a Dios porque hoy nos tiene de pie, hoy nos tiene en salud. Él nos dio una vez más, un día más para que podamos respirar, para que podamos hablar acerca de sus maravillas, acerca de su gran poder y de su amor y su gran misericordia que sobrepasa todo entendimiento humano. Bendito. El cual se titula El pecado te aleja de Dios. Oye bien, el pecado te aleja de Dios. No hay otra forma en la que Dios se aleje de ti. De la única forma que un ser humano puede hacer que Dios se aleje de tu vida es cuando tú en pecado hace que el Todopoderoso deje de buscarte. Cuando tú haces que el Todopoderoso se aparte de tu vida, no es que Dios se fue porque quiso de tu vida, sino porque tú lo sacaste, porque tú quisiste que Dios se vaya de ti a causa del pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Y para esto vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a leer algunos versos, bendito sea el nombre de Dios, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en su palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban y acamparon contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarlo. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Gloria a Jesús. Aquí la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En poca palabra, el pueblo de Israel pecó delante de los ojos de Israel, de Jehová. Y entonces este pueblo estaba caminando sin un rumbo, sin una dirección, sin un rey, estaba caminando sin una visión. Y a causa de que este pueblo estaba caminando sin una visión de parte de Dios, estaba caminando sin el Todopoderoso, estaban haciendo lo que a ellos les daba su gana en el buen dominicano diciéndolo. Entonces, ¿qué sucede? Que a causa de esto, Dios los entregó en manos de Madián. Madián era un pueblo numeroso, eran los enemigos de Israel, porque esta gente estaban buscando apoderarse de la tierra que ya Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces dice la palabra de Dios que a causa de que este pueblo había sitiado a Israel, entonces ellos se hacían cavernas y se hacían cuevas para ellos esconderse de sus enemigos, porque no tenían cómo vencerlo, a causa de que el pecado había dañado la relación que ellos tenían con el Todopoderoso. Aquí la palabra nos enseña que el pueblo de Israel estaba viviendo en una temporada, en un tiempo en el que ellos no tenían un rey. Este libro de los jueces equivale a un libro que el pueblo de Israel estaba prácticamente siendo gobernado por jueces, por una persona que Dios levantaba para el video. Causa de que los madianitas tenían al pueblo de Israel sitiado, este pueblo tuvo que hacerse caverna, hacerse cueva para ellos esconderse de sus enemigos a causa de que habían sido sitiados. Sucedía que cuando este pueblo numeroso y muy numeroso, porque dice la palabra que eran como langosta, cuando ellos subían, el pueblo de Israel tenía que esconderse y ellos se apoderaban de sus ganados, se apoderaban de sus alimentos, de todo en general. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando el pecado entra a tu vida, cuando el pecado gobierna tu vida, entonces el Todopoderoso empieza a alejarse de ti. El Todopoderoso no habita en templos sucios. El Todopoderoso no habita donde hay contaminación. El Todopoderoso habita en un templo limpio. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que muchas veces cuando nosotros empezamos a llenar
alejarnos nuestra vida de cosas que no le agradan a Dios, cuando empezamos a servirle, a ponerle atención a las cosas que están en el mundo, entonces nosotros empezamos poco a poco a alejarnos de Dios, y esto era lo que le estaba aconteciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a causa de no tener un rey quien lo dirigiera, empezaron a enfriarse, empezaron a alejarse del Todopoderoso, empezaron a dejar de guardar los preceptos y los mandamientos que ya se le había enseñado desde la antigüedad, desde el tiempo de Moisés. Y entonces este pueblo empezó a descallecer, empezó a dejar de buscar a Dios, y entonces a causa de esto Dios lo entrega a un pueblo malo, un pueblo que buscaba conquistar tierra, que buscaba apoderarse de los bienes. Bendito sea el nombre de Dios. Pero me encanta mucho algo, y es que aquí la palabra nos enseña que a pesar de que el pueblo de Israel estaba bajo este azote, bajo este gran problema, bendito sea el nombre de Dios, dice la palabra de Dios que ellos clamaron. Y cuando tú clamas al Todopoderoso, entonces Dios escucha tu clamor. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas cuando tú te encuentres en un momento como este? Que tú clames a Dios, que tú entiendas que el Todopoderoso está ahí para bendecirte, que el Todopoderoso está ahí para perdonarte, el Todopoderoso está ahí para restaurarte. Entonces dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel clamó, bendito sea el nombre de Dios, entonces Dios envió a un profeta, bendito sea el nombre de Dios, quien le hablara a este pueblo. Es que cuando tú te acuerdas del Todopoderoso, el Todopoderoso estará contigo. El problema está en que muchas veces nosotros es que hemos sacado a Dios de nuestro templo, muchas veces es que nosotros hemos sacado a Dios de nuestro hogar, muchas veces que nosotros hemos sacado a Dios de nuestra vida. A causa de esto, nuestros planes, nuestros sueños están fracasando, porque cuando tú sacas a Dios de tu vida, entonces tus sueños, tus planes van a fracasar. Es que si tú dejas que el pecado se apodere de tu vida, tus planes, tus sueños se van a ir abajo. No vas a poder tener la victoria, porque el único que da la victoria se llama Dios, el Todopoderoso. Entonces Israel se acordó de que Dios lo sacó de una tierra de servidumbre, y cuando ellos se acuerdan de esto, entonces clamaron a Dios, y Dios mandó un refrigerio para esta tierra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué te digo con esto? No deje que el pecado se apodere de tu vida, porque si dejas que el pecado se apodere de tu vida, entonces solamente vas a ver muerte. El pueblo de Israel solamente estaba viendo muerte, estaba viendo tribulación a causa de que ellos mismos se lo buscaron. Muchas veces nosotros mismos somos que nos metemos en tribulaciones, muchas veces nosotros mismos somos que nos buscamos que Dios nos mande un castigo, porque muchas veces queremos culpar a Dios, ¿por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pero primeramente analiza tu vida, examina cómo está tu vida, para que luego entonces tú puedas decirle: Dios mío, ¿qué sucede? ¿Qué acontece con mi vida? Yo quiero que mejore mi vida, pero ¿qué estás haciendo tú para que tu vida cambie? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hasta que el pueblo de Israel no tomó la decisión de clamar al Todopoderoso, su vida, su entorno no cambió. ¿Qué te digo con esto? Si tú te encuentras ahora mismo en un momento de dificultad, en un momento de tribulación, y es a causa de un pecado, lo que te sugiero es que te vaya a la presencia del Todopoderoso, como lo hizo el pueblo de Israel, y te aseguro que Él te va a responder. Te aseguro que Él te va a dar la victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te bendiga de manera especial. Damos gracias a Dios por este tema. Damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra son las que nos transforma, su palabra son las que nos cambian, las que nos redarguyen. Bendito sea el nombre de Dios. No olvides compartir, bendito sea el nombre de Dios, este mensaje. No te quede con él, compártelo. También suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho, y activa la campana de notificación. Y si te gustó este contenido, dar me gusta. Bendito sea el nombre de Dios, y con esto estarás apoyando a nuestro canal. Dios te guarde.